Estamos presentando Transformación Clave. Estamos de vuelta, estimados, estimadas. 4:34 de la tarde, nos pasamos un poco. Es que nos desordenamos la conversa con varias temáticas, tratando de conectar a nuestra anterior invitada y a su empresa con todas las verticales, y lo logramos, Camilo, ¿no? Así es. Yo creo que interesante, pero ahora se viene un tema, yo creo que súper interesante también, y que tiene que ver con la energía, pero con la carretera de la energía. Tiene que ver con HVDC, pero eso en inglés, HVDC, que no es un grupo de música, es corriente continua de alta tensión. Me siento que sé al leer eso. Lo busqué, debo reconocerlo, porque dije que lo que era esto. Me acordé de Tesla, corriente continua, no andaba tan perdido, porque tú sabes que Tesla nació en Croacia. No tenía idea. Sí, él era hijo de párroco serbio, pero era ciudadano croata. Y bueno, de repente lo presentan como inventor croata, otras veces como serbio, otras veces como americano. Así que esa es la historia de la corriente continua con Nikola Tesla, que murió pobre en un hotel de Nueva York. El pobre, valga la redundancia. Pero esa es otra historia. Ahora vamos con la siguiente entrevista a David. Transformación Clave. Sostenibilidad. Nos acompaña Carola Venegas, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Conexión Quimal Loaguirre. ¿Cómo estás, Carola? Bienvenida a Radio La Clave, a nuestro programa, y qué bueno tenerte acá. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Feliz de venir este día lluvioso a caminar las calles de Santiago. ¿Y tú estás pero tú vives en Santiago o vives fuera de Santiago? No, vivo en Santiago. Ya, que como a caminar las calles de Santiago, yo dije de repente bien. Es que llegué hace pocos años a Santiago, entonces Santiago lluvioso me recuerda a mis años del sur. ¿De qué parte eres del sur? De San Carlos Ñuble. Octava región. Y luego en Concepción estuve estudiando y trabajando. Mira qué interesante. Oye, ¿y por qué se llama Quimal Loaguirre? Obviamente porque parten Quimal y terminan Loaguirre, ¿o no? La verdad es que las líneas de transmisión no son muy innovadoras en cuanto a nombres, lo cual también es fácil porque así después uno se acuerda de qué se tratan. Todas las líneas de transmisión las nombra el Coordinador Eléctrico Nacional después de pasar por el Sistema de Planificación de Largo Plazo del Ministerio de Energía, y se llaman como la subestación de inicio y de término. ¿Y dónde está Quimal? Quimal está en la misma comuna donde estaban hablando con Alejandra en el panel anterior, en María Elena, ya en el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta, y Loaguirre es una subestación que hoy día existe en la región metropolitana, en la comuna de Pudahuel. Sí, pues cuando uno va para Viña, ahí está Loaguirre, ahí ¿no es está cierto? Loaguirre, claro, exactamente. No, sí. Son 8 regiones, ¿no?, las que atraviesa el proyecto. 5 regiones, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Mira tú, oye, qué desafiante atravesar 5 regiones, con todo el tema de comunidades, con todo el tema de los permisos. No debe ser fácil, No, fíjate, no es nada fácil porque además de las complejidades obvias, esto hay que hacerlo en tiempo récord, ¿ya? Porque es urgente. Hablando del vertimiento que estábamos hablando. Exacto, la invitada anterior me dejó un buen pie para venir a decir lo urgente que es esto. Básicamente todos los compromisos que tiene Chile respecto al cambio climático, disminuir emisiones, depende de que tengamos una matriz 100% renovable. Y hoy lo más cercano que tenemos de retirar las centrales a carbón está con el inicio de operación del proyecto Quimal Loaguirre, que está planificado para el primer semestre del año 2029. Puede parecer lejos, pero para eso necesitamos empezar a construir a más tardar el primer trimestre del próximo año. ¿Y cómo va eso? Mira, hoy día estamos en varios frentes en paralelo. Además del relacionamiento comunitario, de la evaluación ambiental, los proyectos de transmisión apelan a un decreto que otorga la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es a través de las concesiones eléctricas hacerse de varios de los terrenos, que en paralelo ya se están negociando varias negociaciones. Predios como de servidumbre y ese tipo de cosas. Servidumbre, gracias por la ayuda. Entonces son varios trabajos en paralelo, el aunar a los proveedores, el tener contratada la construcción, etcétera, etcétera. O sea, varios frentes, y además tenemos el frente mal tiempo.
Y además 5 regiones. Oye, pero agarra la talla que tiene. No, sí, lo que pasa es que estoy concentrado. Perdón. Carola. Oye, y interesante que al igual que en el bloque anterior conectamos con otras verticales del programa y no solo con el tema sostenibilidad o transición energética, acá también hay mucha tecnología, ¿eh? Hay una vanguardia tecnológica que tiene que ver con sensores, también hay una alianza con Lemu, del Leo Prieto, que no lo he entrevistado, el Leo Prieto, pero ya lo lograré. Hoy día estaba en Nueva York, entiendo, apareció que estaba mostrando las primeras imágenes satelitales, de hecho, del río Biobío en Nueva York, mostrando el desarrollo del Lemu a su inversionista. Mira, muy bien, hay que buscarlo. Oye, pero el proyecto sí, efectivamente, para que la gente entienda, hoy día yo creo que estamos pasando de una carretera eléctrica convencional a algo que es muy avanzado, parece, ¿no? Cuéntanos un poquito para los que no nos manejamos mucho en este tema. Mira, así es. De hecho, el parangón, el símil con las carreteras sirve mucho para explicarlo. Hasta ahora, en Chile solo teníamos carreteras típicas. No teníamos autopistas dedicadas, túneles de alta velocidad. Y básicamente hoy día lo que estamos haciendo con Quimanlo Aguirre es construir el primer túnel de alta velocidad que conecta directamente la energía del norte, como los proyectos que antes mencionaba Alejandra, en donde tenemos un recurso privilegiado, ¿cierto?, en el desierto de Atacama, con centros de consumo como Santiago y también de aquí hacia el sur. Es decir, el gran potencial solar se conecta directo con todo el foco de consumo que está de Santiago al sur. Oye, yo lo que quería preguntar más en detalle es todo este tema de tecnología y la sensorización. Hay un monitoreo en línea con más de 100 puntos censados. ¿Cómo funciona eso? ¿Y esto tiene que ver con el vertimiento específicamente, o no? Mira, el proyecto debe permitir, ¿cierto?, eliminar todas las centrales a carbón y por lo tanto tiene que tener una confiabilidad muy alta, ¿ya? En el fondo, cuando tú tienes un túnel de alta velocidad, lo que haces es que permites no solamente llevar ahí energía rápido y de manera eficiente, sino que también liberas los ramales de los otros circuitos. Y para que esto funcione, nosotros tenemos que tener un nivel de confiabilidad muy alto. Eso implica que máximo al año podemos tener 15 minutos de falla. Tenemos que estar preparados para enfrentar los frentes de mal tiempo, ¿cierto? Y otras situaciones. ¿Viste? Y por lo tanto, el proyecto es en sí inteligente, ¿ya? No solamente transmite energía, sino que también transmite datos, de modo de poder identificar eventuales fallas y corregirlas y no tener situaciones poco favorables. Perfecto. ¿Y lo de Lemu, conecta con eso o es algo totalmente distinto? ¿Tiene más que ver con, no sé, biodiversidad o tiene que ver también con el funcionamiento? No creo, porque Lemu está en otra cosa. Mira, nosotros tenemos una alianza bien amplia con Lemu. Partimos por lo obvio, ¿cierto?, que es a lo que ellos se dedican, que es la biodiversidad. Nosotros somos un proyecto que evita zonas pobladas, evita áreas protegidas, evita lugares de alto interés turístico. Sin embargo, es muy difícil encontrar lugares en donde no exista biodiversidad y en ese sentido nos interesa protegerla y asegurar que las medidas que estamos proponiendo en el estudio de impacto ambiental sean las adecuadas, porque hoy hay que asegurarlo, ¿cierto?, en el futuro de manera muy responsable. Eso es un poco lo obvio y en lo que hoy día estamos. También identificando cómo es posible desarrollar proyectos ambientales sin tener que hacer tanta campaña en terreno. ¿Ya? Ustedes se imaginarán que para recorrer los 1.350 kilómetros del proyecto Quimanlo Aguirre hubo épocas en que teníamos más de 100 personas en terreno que toman aviones, que arriendan camionetas, que van a hacer mediciones en terreno para cada una de las variables ambientales que hay que estudiar. Entonces estamos permanentemente con gente en terreno y eso en sí mismo tiene un impacto ambiental, tiene una huella de carbono, etcétera, y lo estamos viendo cómo otros proyectos pudieran resolver esta necesidad de tener información ambiental sin tener tanto terreno.
Eso por una parte. Y por otra parte, los proyectos cuando están en operación se ven sometidos a una serie de riesgos climáticos, riesgos de que se acerque los crecimientos de urbanos, entre otros, y también estamos viendo con LEMU la posibilidad de utilizar la definición que tiene su satélite para otros usos. Así que yo diría que es bien amplio y a mí al menos me gustaría quedarme muchos años en compañía de su talento. Oye, ¿qué es lo que hacen ustedes juntos? Digamos, me refiero a Acción Empresa con Quimalo Aguirre, porque entiendo que participan de alguna mesa. Pero ahí es lo que acaba de decir Carola, que tiene que ver con esta preocupación genuina que tienen por el tema de la biodiversidad y por supuesto con el desarrollo de un proyecto que sea impecable de principio a fin. Y desde ese punto de vista ellos ya integran hoy día el comité estratégico del Plan de Acción Empresarial en Biodiversidad, lo que hablamos hace 2 semanas atrás precisamente con Alejandra Arocha, exacto. Y que tiene que ver con esta preocupación de las empresas precisamente por regenerar, por proteger la naturaleza, la biodiversidad, y que coincide con este año tan relevante de la COP en Brasil. Entonces, por lo tanto, todo suma. Y nada, destacable el compromiso porque están en fase de proyecto, digamos. Entonces, por lo tanto, hoy día están tomando todas las medidas. Lo que comenta Carola, incluso podrías comentar, porque parece que dentro de lo que leí yo también no escatiman en implementar soluciones para el traslado de ciertos equipos, ciertos elementos en zonas que sean de alta sensibilidad. Por ahí leí que estaban pensando también incorporar helicópteros dentro del proceso de construcción. Tenés razón, yo lo leí también, eso está bonito, ¿ah? Es parte del compromiso, creo yo, ¿no? Sí, es cierto. Es difícil hacer un equilibrio, ¿cierto? Porque un proyecto en sí mismo, sobre todo de esta envergadura, tiene impactos. Ahora, nuestro gran desafío es poder identificar cuáles son las intervenciones que estamos haciendo y en la medida que sea posible evitarlas, ¿ya?, hacer los esfuerzos por esto. En ese sentido, en el último año hemos aumentado una cantidad de torres que se van a tener que construir con helicópteros, de modo que la intervención... eso es para la construcción. Exacto. Los proyectos de transmisión, en general, su mayor impacto está en la construcción, ¿ya? Y dentro de la construcción hay cosas que son obvias, que hay que despejar en el fondo una superficie para la instalación de las patas de las torres. Nosotros tenemos casi 2.700 torres, pero también están los caminos, ¿ya? Es un proyecto que atraviesa una zona precordillerana, a varios caminos que existen, pero hay otros caminos que hay que mejorar, hay otros que hay que construir desde cero y que van a ser ocupados solamente durante la fase de construcción. En la medida que yo identifico que en esos sectores en donde es necesario construir caminos hay flora o vegetación de alto valor, nosotros hemos ido cambiando nuestros métodos constructivos, disminuyendo el ancho de los caminos, cambiando la maquinaria, viendo cómo podemos intervenir menos y incluso en algunos casos llegando a el reemplazo de una construcción tradicional por construcción con helicópteros. Perfecto. Oye, pero esto es contra el tiempo. 2.000 y tantas torres, 1.400 kilómetros y todo esto en 3 años. Así es, vamos a tener pic de contratación de personas entre el 2026 y el año 2029, que es la etapa de construcción del proyecto, de casi 7.000 personas, ya distribuidas en las 28 comunas por donde se emplaza el proyecto. Van a llegar también a los puertos de San Antonio y al puerto de Mejillones la infraestructura de transmisión o la infraestructura eléctrica más grande que haya llegado a Chile, ya con equipos sobredimensionados. O sea, se va a notar que va a haber movimiento en el norte, y lo bueno es que hemos visto un gran compromiso de la comunidad. Esto que se conversa en estos sectores más de élite, ¿cierto? Una conversación más intelectual eventualmente o política de cara a los compromisos que tiene Chile afuera, es una conversación que también es muy cotidiana en las comunidades, ¿ya? El cambio climático para ellos no es un tema de libros o de gráficos con colores alarmantes, sino que es algo del día a día.
y la posibilidad de ser parte de proyectos que vienen a hacerse cargo de las condiciones que habilitan la detención del cambio climático, para la gente, fíjate que es mucho más alentador de lo que uno se pudiera imaginar. Sí, claro, porque finalmente esto es tangibilizar las renovables en la zona centro-sur del país. Y yo creo que es el anhelo por muchos años, o lo que uno espera cuando dice que uno de los activos tan importantes como el desierto, como la zona de Atacama que tenemos, que nos da el cobre, pero también nos da la energía. El sol, la radiación solar más alta del mundo. Oye, yo te quería preguntar, la planificación de Chile de líneas de transmisión, después del proyecto de ustedes, más lo que hay en el sistema interconectado, ¿se esperan más líneas o ustedes van a crecer en capacidad? ¿Cómo funciona eso? Probablemente no es una decisión de ustedes, pero ¿qué está planificado en el camino? No quiero decir competitivo, pero que conecta sectores del norte en estas 5 regiones, o ¿cómo es eso? Mira, después de una modificación de la ley de transmisión en el año 2016, se identifica la necesidad de que el Estado planifique en largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, se hacen informes anuales en donde se planifica la necesidad de mejoras en la red. Estas mejoras pueden ser equipos, ¿cierto?, que eliminen armónicos, que mejoren las capacidades, refuerzos de línea o nuevos proyectos grandes como Kimal Lo Aguirre. Hay una serie de proyectos que están hoy día en construcción, otros que están esperando que lleguen oferentes, hay proyectos, incluso hay anuncios de un nuevo proyecto HVDC hacia el sur, ¿cierto?, desde Lo Aguirre en Pudahuel hasta Entre Ríos en la región de Ñuble. Por lo tanto, es muy probable de que el desarrollo de la transmisión eléctrica en Chile siga, porque esto va en la línea, como si yo te preguntara, ¿tienes planes en unos años de tener un auto eléctrico? ¿Tienes planes en unos años de cambiar tu cocina por una cocina de inducción eléctrica? Etcétera. La verdad es que si uno ve su propio comportamiento, los cambios en el consumo, las necesidades en la empresa, lo más probable, y espero que así sea, porque eso además permite cumplir los compromisos climáticos, es que cada vez consumamos más electricidad, porque dejamos de consumir petróleo, benzina, leña y otros combustibles con mayores emisiones. ¿Tiene algo que ver también con la tecnología de la generación? Porque finalmente yo me imagino que debe haber un cruce. Este tipo de infraestructura o este tipo de líneas de transmisión como Kimal Lo Aguirre conversan con las últimas tecnologías en generación y por lo tanto fluye mejor la energía. Mira, tiene que ver básicamente con que parece cuando que hablamos de... No necesariamente, pero sí tiene que ver. Cuando hablamos de energía renovable, hablamos de recursos renovables. Y los recursos están donde están. A nosotros nos podría encantar que Santiago tuviese mejor radiación solar, pero la mejor está en María Elena y alrededores. Y lo mismo ocurre en el sur, ¿ya? Uno quisiera tener agua en la quinta región, o los vientos pero el agua está en donde está. Cuando tenemos esta condición, ¿cierto?, de que los recursos están donde están y no necesariamente donde están los focos de consumo, las redes ya se vuelven más importantes. Antes, cuando yo ponía una instalación de generación inmediatamente al lado de los consumos, como por ejemplo la central Renca que estaban hablando hace un poco, o en Concepción me instalo con una termoeléctrica en Coronel o cercano a un puerto, yo elijo dónde pongo una central convencional. Las centrales renovables es al revés, yo tengo que ir a buscarla y eso lo hago con redes. Okay. No sé si tiene que ver tanto con la tecnología, pero obviamente con la realidad del recurso. Y en términos de tecnología, ¿se esperan cambios en la industria o algo más o menos como commodity estándar? ¿O hay eficiencias en líneas de transmisión que uno diría, oye, quizá en X años más hay que nombrar la inteligencia artificial? No necesariamente, pero ¿las tecnologías cambian mucho en la industria de ustedes? Bueno,
una de las cosas más novedosas en Chile es que haya llegado la corriente continua, ya con el proyecto Quimalo Aguirre. ¿Antes no había? No, es el primero en Chile. Ah. Ya, sin embargo, no es nuevo en el mundo, ocurre en general en los países en donde las distancias son largas y los focos de generación están alejados de los focos de consumo. China, Brasil, etcétera, son países típicamente en donde hay proyectos de corriente continua. Lo que sí es probable es que aumenten las baterías, ya que aumente el reforzamiento de líneas ya existentes. Quimalo Aguirre es una línea que funciona en 600 kilovolts, ya hasta ahora Chile solo tenía hasta 500 kilovolts. Y hay muchas líneas que están en 220, en 100, en 66 kilovolts, que el órgano coordinador, ¿cierto?, entre la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional han ido requiriendo proyectos que refuerzan las líneas, amplían las líneas. Entonces, es una mezcla, ¿cierto?, entre nueva tecnología con reforzar lo que ya existe. Mira, súper interesante esto de la transmisión y hacer el paralelo con generación de lo que estábamos hablando antes. Y por supuesto que este proyecto, yo creo que entre otras cosas, además de su compromiso con sostenibilidad, digamos, y con hacer las cosas bien, lo que dijiste tú, Carola, tiene mucho impacto en la generación de empleo. Me imagino que también tiene mucho impacto en inversiones en el entorno del proyecto. Así es. Primero se genera un encadenamiento lógico, ¿cierto?, al llegar a comunas de baja densidad poblacional, una gran cantidad de contratistas, y luego, como te decía antes, habilita proyectos de generación alrededor de las subestaciones, pero también como libera las otras líneas, también permite que nuevos proyectos eólicos y solares se sigan instalando entre María Elena y Santiago. Por lo tanto, es un efecto sistémico, sí, claro. y sobre todo que refuerza que vamos a tener la seguridad de que nuestra energía va a ser por 100% renovable. Antes hablaba Alejandra de los AIREC, ¿cierto?, que son estos certificados que te garantizan que la energía renovable en ese minuto ya no va a ser necesario porque todo va a ser renovable. Y también hay una apuesta porque esto permite bajar los precios, ¿ya? Es bien razonable pensar que si la energía solar es por lejos la más barata, yo siempre digo que vivimos nos tocó una era privilegiada, en donde coincide lo más barato con lo de menor impacto ambiental y sin emisiones, que el sol sea al mismo tiempo las dos cosas, y paulatinamente también esto debiera permitir ir bajando los precios. Hoy día el carbón y el diésel son los que, y a veces esta imposibilidad de transmitir son las que nos dejan con precios altos. Oye, ¿y qué es lo más... perdón Camilo, perdón Carola, ¿qué es lo más complicado en una empresa como la de usted en el tema de sostenibilidad? ¿Cuál es el impacto mayor? La biodiversidad, claramente, ¿no? O los territorios, pero es la biodiversidad, por ejemplo, ¿cuál es la mitigación que uno puede tener y algo que necesitamos? O sea, no lo podemos evitar en el mundo tener línea de transmisión, pero por ejemplo, para los pajaritos. Mira, hay cosas en las cuales el mundo ya tiene resuelto el problema, ¿ya? Las líneas de transmisión son las mismas en todo el mundo, puede que cambien el tipo de ave que tiene tránsito en alguna zona, y por lo tanto disuadores de vuelo ya están lo suficientemente desarrollados, ¿ya? Y también dan garantía a quienes resguardan estas aves de que funcionan bien. No se acercan. Los pájaros son menos tontos de lo que uno pensaría, la verdad, y que si ven estas alertas de que ahí hay algo, lo evitan. ¿Eso en base a qué? ¿A ruido? ¿A qué? Son unas aletitas, perfecto, ¿ya? Que se van moviendo, y entonces alertan al ave de que ahí hay algo, porque en rigor lo que se trata de evitar con esos disuadores de vuelo es que el ave no vea el cable, que el cable se tiende a mimetizar con el ambiente y que choque con él mismo. No es un tema de radiación, es un tema de choque. No, es un tema físico. Sí. Está bien.
Interesante. Así que ese no es realmente uno de los temas que más aprietan el zapato. O sea, como es algo que no ocurre solo en Chile, ocurre en el mundo y es algo de interés de muchas personas, ya la tecnología tiene una solución a la mano y que a todos les parece confiable. Y normalmente cuando se trazan estas líneas, uno toma en cuenta pasar solo por territorios que sean del Estado, o a veces hay que pasar por territorios de privados y hay que hacer contratos de arrendamiento, Sí, etcétera. Nos hombre. están tirando la música de los auspiciadores, pero muy cortito, Carola. Mira, en el norte uno podría hacer eso, ¿es cierto? En donde hay terrenos que son del Estado a través de bienes nacionales. Sin embargo, desde Coquimbo Ya. al sur de Chile es al revés. Muy difícil encontrar Perfecto. terrenos del Estado y hay que hacerlo todo a través de privados. Oye, se nos acabó el tiempo, vamos a saludar a Morris Opaso. Camilo tenía que hacer esto, pero no quiso. Morris Opaso lidera la revolución digital, con soluciones en la nube, más de 1.500 proyectos en la TAM, respaldan su enfoque 360 para innovar con tecnología. Transforma tu empresa ahora con Morris Opaso, visita morrisopaso.com. Ellos son partner avanzados de AWS, me contaron que se ganaron un tremendo proyecto recién en Ecuador, muy bien. No tengo tiempo, Carola, después me duele todo. Basta de pretextos. En Gimnasios Sportlife transformamos tu excusa en energía. Con descuentos increíbles que te dejarán sin aliento, ingresa a www.sportlife.cl y comienza a entrenar. Y ACTI, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología e Información, impulsa el desarrollo digital de Chile, promoviendo la innovación, el talento y la transformación tecnológica, conectando el presente con el futuro y apoyando empresas, personas y tecnologías que están cambiando el mundo. Agradecerle a Carola Venegas, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Conexión Quimanlo Aguirre, y también a nuestro querido coconductor Camilo Pacheco, que hoy día lo noté un poquito más reservado, por algo será. Siempre tímido. Ya nos contará. Así que muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes. Se Gracias, me pasó Carola. volando la conversación. Y nosotros los dejamos con Es Clave y el Beto Aguemio. Hasta mañana, cuídense.